Hablaremos del factorial. El factorial se entiende como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. En este sentido tenemos que el factorial de 1, a lo igual que 0, pues es 1. De ahí en adelante es la descomposición de los elementos en decremento desde el número n del cual estamos calculando hasta llegar a 1. Y esto lo podemos entender como una iteración que se puede traducir en un ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el factorial de un número de dos formas. Una va a ser a través de la iteración de un ciclo y la segunda manera es a través de la recursividad. Supongamos, tengamos un número n, entonces esto lo podemos expresar el factorial de la siguiente manera. N por n-1 por n-2 y así sucesivamente hasta que llegue a 1. Entonces, pues esto es lo que vamos a traducir a un ciclo. Ahorita lo que tengo solo es el esqueleto para capturar de cuál número vamos a calcular el factorial. De ahí lo que yo voy a hacer es un ciclo, como les comentaba, para calcular el producto. Entonces este cálculo va a empezar en número factorial menos 1 y se va a ejecutar mientras el índice sea mayor a 1 y lo voy a ir decrementando. Entonces necesito tener una variable para acumular el producto. A esta variable le voy a poner acumulador y lo voy a iniciar en el valor del número factorial. ¿Cómo voy a hacer el acumulador? Pues voy a decir que el acumulador va a ser igual al valor que tiene por el índice. Y finalmente voy a mostrar el resultado. Ustedes pueden agregar validaciones, que sería lo apropiado, pues para validar que este número factorial sea positivo y sea mayor o igual a 0. No le metí esas validaciones, pero ustedes las pueden agregar. Entonces vamos a empezar a hacer el ejemplo pues para el factorial de 2. Introduzco el valor, voy a decirle que el factorial va a ser 2. Le doy enter. Convertí a un entero la entrada porque recuerden que recibe una cadena string. El acumulador vale 2. Índice va a empezar en 2. Perdón. El índice va a ser 2 menos 1 es 1. 1 es mayor a 1, no, se sale. Entonces el resultado es 2 y eso es correcto. Vamos a hacer ahora para el factorial de 3. Voy a introducir 3. Entonces va a entrar. El acumulador va a valer 3. 3 menos 2. Que diga 3 menos 1 es 2. ¿Es mayor que 1? Sí. Entonces va a entrar. Y va a multiplicar el valor que tiene 3 por el índice que vale 2. Entonces el resultado va a valer 6. Y ya no va a entrar porque cuando le decremente a 2 va a valer 1 y 1 no es mayor que 1. Entonces ahí va a parar. Entonces el acumulador vale 6. Y es correcto. El factorial de 3 pues es 6. Vamos a hacer otro ejemplo. Y ahora, bueno, permítanme meter esto en un ciclo para meterlo en un ciclo. Que no esté ejecutando la aplicación a cada rato. Voy a decir que esto se ejecute siempre mientras mientras el número factorial sea sea mayor a 0. Entonces voy a decir que si número factorial es menor a 0, rompa este ciclo y finalice. Con esto estoy diciendo que este ciclo while se ejecute siempre y con este break rompo el ciclo inmediato a la ejecución, es decir, este ciclo while. Voy a calcular el factorial de 4. Entonces va a entrar. El acumulador va a valer 4 inicialmente. Va a decrementarlo, entonces y va a valer 3. 3 es mayor que 1, sí. Entonces el acumulador va a ser 12. 4 por 3, 12. Va a evaluar.
ahora ahí va a valer 2. 12 por 2 va a ser 24. Va a evaluar. El índice ya 2 menos 1 es 1, no es mayor que 1. Entonces se cierra del for, se sale. Y el acumulador va a valer 24, que es 4 por 3, 12 por 2, 24. Y eso está bien. Entonces ya vimos que para números mayores o iguales a 2, están trabajando de manera correcta. ¿Qué pasa si calculo el factorial de 1? Pues entonces el acumulador vale 1 y no va a entrar porque 1 menos 1 es 0. Entonces 0 no es mayor que 1, no se va a ejecutar este ciclo for y el acumulador va a valer 1. Eso es correcto. Ahora, ¿qué pasaría si yo introduzco 0? El acumulador va a valer 0 y el resultado del factorial es 0 y eso es incorrecto. Entonces ahí pongan mucha atención que hay que tomar en cuenta el caso base. Entonces voy a decir, si número factorial igual a 0, pues voy a hacer un renombrado de que número factorial va a ser igual a 1 para que tenga el caso base. El caso base, si el factorial es 0, entonces el producto va a ser 1. Vamos a revisar y vamos a comprobar esto. Entonces introduzco el número factorial es 1, el acumulador va a valer 1, no va a entrar al ciclo for y el resultado va a ser 1. Entonces ya con esto nuestro caso base funcionó. Quiero terminar la ejecución, voy a meter un número negativo y va a finalizar. Con esto ya tenemos nuestro cálculo del factorial de manera iterativa. Algo que quiero agregar es que de la línea 17 a la línea 20, donde estoy diciendo que el número factorial si es igual a 0 le asigne 1, es el equivalente a lo que podríamos manejar con el operador ternario, que sería esto. Si el número factorial va a ser igual a lo que de esta condicional, si el número factorial es igual a 0, le asigne 1 y en caso contrario le asigne el valor que tiene el número factorial. Entonces, esto que tengo aquí es el equivalente a lo que tengo en la línea 21. Esto solo para que conozcan cómo se maneja el operador ternario. Y ya con esto tenemos el cálculo del número factorial. Vean que es muy simple y lo estamos haciendo de forma iterativa. Ahora lo quiero hacer de manera recursiva. Fijar que para la conversión de un entero tengo este método que lo único que está haciendo es recibir un valor e intenta hacer la conversión a un entero. Si esta conversión es fallida, number va a valer 0. Esto es lo que estoy haciendo. Esta variable success me sirve para saber si la conversión se realizó de manera exitosa o no. Pero en caso de fallo, number va a valer 0. Entonces, para la recursividad hay que tomar en cuenta que de igual forma hay un caso base que es esto, donde digo que número factorial va a ser igual. Si número factorial es 0, el caso base va a ser 1. Entonces, para hacer la recursividad hay que tomar en cuenta que el producto del factorial va a ser el valor del número factorial por el producto menos 1. Entonces vamos a hacer una función que se va a llamar factorial recursivo. Perdón. Acumulador va a ser igual a factorial recursivo. De número factorial. Y vamos a crear este método. Le doy clic derecho y le puedo decir que me genere el método. Y entonces aquí voy a hacer que el número factorial va a ser, si número factorial es mayor que 1, entonces regrese número factorial por factorial recursivo
se llame al mismo método, pero pasándole el número factorial menos 1. ¿Y qué me falta? En teoría ya tengo todos los elementos. En caso contrario, regrese número factorial. Y el acumulador va a ser el resultado de esta multiplicación. Si no me falla, quiere decir que todo está bien. Entonces vamos a empezar por hacer el cálculo de factorial de 1. De 0. Vamos a hacerlo en el caso base. En este caso 0. Entonces empieza. Número factorial va a ser igual a 1. Entonces el acumulador va a entrar. Le va a mandar que quiere calcular el factorial de 1. Entonces dice factorial de 1 es mayor que 1. No. Entonces entra el número factorial y va a regresar 1. Entonces el acumulador va a valer 1. Y eso es correcto. Entonces veamos en pantalla. Dice el factorial de 0 es 1. Y eso está bien. Ahora vamos a hacer el cálculo de factorial de 1. Entonces número factorial va a valer 1, el acumulador va a valer 1 y el resultado es 1. Eso es correcto. Ahora vamos a calcular el factorial de 2. Entonces voy a decir, el acumulador va a ser la multiplicación del número factorial de 2. Entonces va a entrar al método, va a decir que el número factorial es mayor que 1, sí. Entonces regresa 2 por el factorial recursivo. Ahora le va a mandar como elemento 2 menos 1, entonces le va a mandar 1. Entonces este método va a regresar 2 por 1. Entonces va a entrar otra vez al factorial recursivo, pero ahora va a hacerlo con el número 1. Entonces va a decir 1 es mayor que 1, no. Entonces va a regresar 1 y como ya traía 2 por 1, va a regresar 2. Entonces el factorial es 2 y eso es correcto. Fíjense cómo es muy simple, solo es entender, ver cómo es el comportamiento y ya de ahí en adelante pues no hay mayor tema. Ahora voy a calcular el factorial de 3. Entonces voy a mandar el factorial recursivo de 3. Ya no hice la depuración. 3 por 2 es 6. Eso es correcto. Vamos a hacer el factorial de 4 como último ejemplo. Entonces va a entrar la ejecución y va a mandar el factorial recursivo de 4. Le estoy dando F11 para entrar al método. Entonces número factorial es 4. 4 es mayor que 1, sí. Entonces va a regresar 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3. 4 por el factorial de 3. Entonces le doy F11. Ahora va a entrar el recursivo de 3. Entonces 3 es mayor que 1, sí. Entonces tenemos en memoria 4 por el factorial de 3. Y el factorial de 3 es 3 por el factorial de 3 menos 1 es 2. Entonces se va a ir acumulando. Ahorita voy a calcular el factorial de 2. Y ya cuando termine de calcular el número menor, va a ir regresando el return a la función que le invocó, que es el factorial del número factorial menos 1. Entonces fíjense cómo ya voy llegando hasta el caso base. Y ya de ahí me voy a ir regresando hacia arriba el valor que tengo acumulado. Aquí ya estoy calculando el factorial de 1. Entonces 1 es mayor que 1, no. Entonces voy a regresar 1. Y entonces aquí ya voy a ir acumulando. Fíjense como aquí ya tengo número factorial de 3. Va a tener cálculo de factorial de 2, que es 2. 2 por 3 va a regresar 6. Aquí estoy calculando el factorial de 4, que es 4 por el factorial de 3, que es 2, que diga que es 6. Entonces 4 por 6 va a ser 24. Y entonces el acumulador es 24. Y de esta manera ya tenemos el factorial de dos formas, de forma iterativa y de forma recursiva. Tengan en mente que para tener una función recursiva nosotros debemos de plantear
dos cosas. Uno, ¿cuál es la operación que va a realizar de manera recursiva? En este caso es la multiplicación, porque tenemos que el factorial de n es la multiplicación por el factorial de n menos 1 por el factorial de n menos 2 hasta llegar a 1. Entonces tenemos que definir cuál es el comportamiento para que sea una función recursiva en primer término, y en segundo término debemos de definir cuál es el caso, el método de paro que va a ser el caso base. Es decir, cuando llega a que el número factorial es igual a 1, va a ser mi método de paro, en el cual voy a regresar cuál es el valor. Entonces, recuerden dos cosas. Para que una función sea recursiva, debe de tener un comportamiento de alguna forma cíclica que se pueda convertir en una función que se llame a sí misma y que tenga un método de paro. Si no tuviera un método de paro, esta función se ejecutaría infinitamente hasta que pues la memoria ya no dé más y ahí tronaría, coloquialmente. Entonces debemos de tener muy en cuenta cuál es el método de paro, que es el que estoy poniendo aquí. Si yo no pusiera este método de paro y no tuviera esta condicional, se estaría ejecutando infinitamente, porque no tiene un comportamiento que le diga hasta aquí para, porque el factorial podría ir decrementando, y después de 0 estaría con los números negativos y estaría siguiendo decrementándose y no habría un método en el cual diga aquí detente. Entonces por eso es muy importante tener estas condicionales. Espero que esto les ayude y cualquier situación me encuentro atento en los comentarios. Gracias.